Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. Para mí es un privilegio poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos. El periodo presidencial en México de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988 comenzó con una severa inclemencia económica y terminó con el escándalo político que provocó la elección de su sucesor designado, Carlos Salinas, frente al aspirante izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, quien elevó convincentes denuncias de fraude. El sexenio presentó aspectos de transición en el apartado económico con numerosas medidas anticrisis que prefiguraron las grandes transformaciones liberales de los años siguientes, pero no avanzó ninguna reforma democrática del sistema político, omisión que alentó al sistema de la decadencia cardenista y a la postre de la final de la larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En política exterior, el mandatario fue uno de los artífices del grupo de Contadora que intentó pacificar. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En mayo de 1977 fue invitado por el presidente José López Portillo para integrarse a su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución de Ricardo García Sáenz. Tomó posesión de su cargo el sábado 19 de marzo de 1979. En 1981 fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de la República y venció en las elecciones del 4 de julio de 1982 y asumió el cargo en diciembre de ese mismo año. De la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 3 excepciones de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió un promedio del 100% cada año. El empleo informal creció 20% entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales. El crecimiento del PIB fue erróneo y con altibajas disminuyó el poder adquisitivo. Ante la situación de la Madrid, reorganizó el Plan Global de Desarrollo el gobierno de López Portillo. Estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y, más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales, algo que seguiría bajo su sucesión. El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de 10 puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objetivo de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifas, y la eliminación de subvenciones a productos básicos de la cesta de la compra. Sin embargo, por talante personal y por su análisis del problema, en la actuación de la Madrid se asomaron discrepancias con algunos de los grandes rasgos característicos de la etapa López-portillista: una temprana y vigorosa depreciación del peso con respecto al dólar se interpretó como el primer paso para el levantamiento del control de cambios en el mercado monetario, y el presidente, aunque aseguró que la nacionalización y la reestructuración del sistema bancario eran irreversibles, solicitó al Congreso la apertura capital privado de un tercio de los activos de la veintena de entidades en que reforma. El primer bienio de gobierno de la Madrid presentó un balance económico esperanzador en el que destacan la recuperación del crecimiento, un 3,6% anual frente al 4,2% de tasa negativa con el que había cerrado 1983, la reducción del déficit fiscal del Estado del 16,9% al 8,6%, la duplicación de las reservas internacionales de divisas, un sensible recorte de la inflación hasta el 81% anual y el regreso del superávit a la balanza por cuenta corriente.
Inclusive, tras muchos años de dominio de las importaciones sobre las exportaciones, la balanza comercial, además, se había logrado renegociar la deuda en términos viables, y el Estado había amortizado el crédito de urgencia concebido en diciembre de 1982 por el FMI. En materia internacional, de la Madrid apreció una concentración en las problemáticas latinoamericanas y más exactamente los conflictos centroamericanos. Así, el presidente mexicano se convirtió en un actor clave del Grupo Contador, foro informal de concentración política creado el 9 de enero de 1983 en esta isla panameña por los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá, con el objetivo de promover una salida pacífica y negociaciones multilaterales para los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985 cargó a las apuradas cuentas públicas los gastos de la reconstrucción material en el devastado Distrito Federal. La actitud inicial de la presidencia da a rechazar constantemente los ofrecimientos internacionales de socorro, porque según ella, el país ya contaba con medios suficientes para las labores de rescate y desescombro. Fue objeto de duras críticas. Sin embargo, el PRI ganó con la contundencia habitual las elecciones legislativas del 7 de julio al Congreso y a las asambleas de los estados. No recibir las impugnaciones de la oposición por el curso de los tradicionales mecanismos de fraude. La caída de los precios internacionales del petróleo al inicio de la década de los 80 terminó con el sueño de primer mundo y arrebató a muchos mexicanos la esperanza de mejorar algún día su situación. Golpeados por la inflación, muchos mexicanos se vieron obligados a engrosar las filas del subempleo. Otra dramática variable se hizo aún más presente en la era de la Madrid, el crecimiento demográfico. Las ciudades capitales comenzaban a desbordarse con los migrantes del campo que llegaban en busca de oportunidades. En ese cuadro de crisis económica, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Desde el comienzo de su campaña, Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Insistió en el tema que llamó la renovación moral de la sociedad, y lo hizo no como un recurso retórico, sino recogiendo una demanda sentida de la gente. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. En medio de la emergencia, la participación electoral del 4 de julio de 1982 fue una sorpresa mayor. Se redujo el abstencionismo y los ciudadanos votaron en un 68% a favor de Miguel de la Madrid. No hubo un misterio mayor en los resultados. Se trató de un voto por la renovación moral de la sociedad que proponía de la Madrid. Pero era también una revalidación de los mexicanos al derecho elemental de elegir a sus gobernantes. Y en ese sentido, fue un voto por el voto. Tal vez un candidato fuerte en la oposición hubiese modificado los resultados, pero el votante creyó genuinamente en la novedosa propuesta del candidato del PRI. La interpretó como una declaración de guerra contra la corrupción y con ello le confirió una oportunidad de oro al nuevo presidente. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. En su primer año de gobierno, Miguel de la Madrid mejoró notoriamente el desempeño económico interno y la imagen de México hacia el extranjero. A diferencia de López Portillo, se comprometió a cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Mediante esas medidas de austeridad, México comenzó a corregir su rumbo. Con el leve repunte de la confianza,
empezó a fluir lentamente la inversión del extranjero. Sin embargo, hacia el interior del país, los salarios sufrieron un retroceso en relación a la creciente inflación. Bastaba caminar por las calles de muchas ciudades para constatar las agudas consecuencias de la situación heredada del sexenio López Portillista. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. Miguel de la Madrid siguió actuando. Quien sí supo sortear con éxito la tormenta de la renovación moral y se convirtió en un enorme tótem de piedra para Miguel de la Madrid fue el poderoso y popular líder petrolero Joaquín Hernández Galicia Laquina. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre, un temblor de 7.8 en la escala de Richter, uno de los de mayor intensidad registrados en la historia de México, golpeó brutalmente a la Ciudad de México. Yo estaba vistiéndome después del baño, ahí en Los Pinos, y sentí el terremoto fuerte, y vi cómo se movían las lámparas. Pero acostumbrado como estaba a que los terremotos en México no pasaban a mayores, no se me ocurrió que el terremoto hubiera causado graves daños en la Ciudad de México. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. Por fin está saliendo un sobreviviente. Abundó un heroísmo masivo, espontáneo, genuino. Por la tarde, miles de muchachos de todas las clases sociales se arriesgaron entre las ruinas para lograr lo que se volvió voz común: sacar gente. Como pudieron, improvisaron toda clase de métodos de salvamento. Evidentemente, este terremoto, además de las desgracias personales, que son indudablemente las que no tienen reparación, viene a complicar el manejo de nuestra crisis económica. El gobierno enfrentó la tragedia, pero no con la eficacia requerida. En un principio, atenuó públicamente la magnitud del desastre y declaró, mediante boletines oficiales de prensa, que no requería mayormente de la ayuda internacional. Socorristas que trabajan en esta zona afectada dijeron que entre los escombros de Ginecópolis aún se encuentran bebés vivos. Al día siguiente, la Ciudad de México fue sacudida por un segundo movimiento telúrico de menor intensidad, 6.5 grados en la escala de Richter. El gobierno no aclaró cuántas víctimas cobró el desastre, ni las verdaderas dimensiones de las pérdidas. En medio del dolor, la gente de la Ciudad de México mostró su cara luminosa, encarnando una gesta de afirmación moral y solidaridad humana similar y en cierta forma superior a la vivida en 1968. En esos días aciagos, la unión no fue una mera palabra, fue una milagrosa, conmovedora realidad. En 85, que fue un año político, había elecciones, ahí nos empezamos a descomponer. Ahí ya la disciplina financiera y económica con la que se manejaron las cosas fue menor que en los años anteriores. Había una necesidad política, que es una realidad. Las elecciones resultaron bastante bien y las desviaciones sobre el presupuesto original fueron salvadas, entre comillas, por el terremoto de septiembre de 85. Porque ahí le echamos la culpa al terremoto. La democracia en México es un anhelo histórico del pueblo mexicano. Por ello libramos batallas, derrumbamos imperios y acabamos con dictaduras.